Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no sé si voy a tomar los 15 minutos porque es importante escuchar a todos los compañeros y a las compañeras, pero bueno, de alguna manera dar un poco el inicio a esta charla. Primero, agradecerles mucho desde FESEABA la invitación. Me parece que estas experiencias de poder conocer más sobre lo que vos estabas diciendo recién, Liliana, que son las escuelas de gestión social, a nosotros nos interesa mucho y sobre todo que no solamente las universidades, sino los terciarios, esto de que son las escuelas de gestión social se empieza a visibilizar cada vez más. Como bien vos decías, claramente las escuelas de gestión social no es algo nuevo, tienen toda una historia, de alguna manera, una historia que arranca, podríamos hablar del siglo XX en adelante, con un montón de experiencias, y que de alguna manera en el año 2006 se visibiliza con la Ley de Educación Nacional que está vigente, que es la 26.206, pero una historia que trae, bueno, mochilas de la autogestión, mochilas de la educación popular, del cooperativismo, de organizaciones comunitarias que de alguna manera entendieron o leyeron sus territorios y se hicieron escuela o jardines, de los jardines comunitarios. Bueno, como bien decían, es un abanico muy amplio. De alguna forma nosotros, desde FESEABA, a partir de la ley, o un año antes de la ley, nos empezamos a nuclear en la provincia de Buenos Aires, con la creación de FESEABA, del cual somos parte, los que estamos integrantes acá hoy en la exposición, y también, posteriormente, somos parte de la Asociación Nacional de Escuelas de Gestión Social, que es un espacio más amplio también, que de alguna manera estamos intentando llegar a todas las provincias del país. Yo un poco para comentar un poco de qué se trata esto, y creo que también tanto Cristina, Laura como Pascual también van a especificar en cada una de las razones, la razón jurídica de estas experiencias, porque hay distintas razones jurídicas y me parece que acá están de alguna manera invitadas varias de ellas. Yo un poco lo que quería comenzar a decir, que tiene que ver quizás con tres dimensiones que uno podría hablar de las escuelas de gestión social, que es lo que a mí me parece importante empezar o abrir, que tiene que ver, lo primero uno podría decir, la dimensión territorial de estas experiencias, que me parece un punto muy importante, pero no territorial desde el aspecto o desde pensarlo territorial como lo geográfico, como un lugar específico, sino lo territorial como un entramado de relaciones que estas experiencias, con la dimensión que cada una va estableciendo en sus territorios, empieza a hacer con sus comunidades y se hace parte de su comunidad, con la magnitud, con la razón jurídica que cada uno y cada uno de estas experiencias han desarrollado, pero me parece un tema central el tema del territorio, porque de alguna manera estas experiencias no solamente dan respuesta a necesidades territoriales, no solamente pueden dar o no respuesta a sectores vulnerados, sino que de alguna manera se construyen y se hacen con sus comunidades. Y acá me parece que es algo para subrayar, para resaltar, porque es algo importante. Digo, nosotros nos entendemos como parte de una comunidad a la cual intentamos o decidimos transformar, pero no desde lo teórico, sino desde la praxis entre teoría y práctica que de alguna manera nos acerca o nos hace escuela. Sumado a eso, me parece que estas experiencias tienen una dimensión ideológica, ¿sí? Ideológica, política, no son neutrales. Bueno, varios educadores populares han hablado de la educación es política, no es neutral, ¿sí? Y me parece que esa dimensión también es importante en las escuelas de gestión social, porque de alguna manera esa politicidad que tienen las escuelas, esa decisión de estar en ese lugar, de entender la educación como una práctica transformadora, ¿sí? No como una práctica reproductivista, sino que, vuelvo a esto, uno piensa en transformar, en de alguna manera darle otro lugar a esa comunidad donde la aloja, donde se creó y con quién se creó. Entonces me parece que ahí la parte transformadora es muy importante en pos de crear nuevas subjetividades, ¿sí? De alguna manera uno intenta de traer ciertas problemáticas. Digo, de traer ciertas problemáticas que las toma de la comunidad y le da entidad en la escuela. Digo, lo que pasa fuera de la escuela, entra en la escuela y se hace saber y se hace práctica, y me parece que eso también es algo muy importante de las escuelas de gestión social. Y en esta ideología de transformación,
de entender a la educación como un derecho, de ser lo más abarcativo y tener a todos los colectivos que hoy emergen desde un montón de lugares dentro de la escuela. Hay una parte que tiene que ver también con un poco la invitación que hacen ustedes, que tiene que ver con la economía social y solidaria, y popular, le agregaría, ¿sí? Que también, digo, uno piensa la escuela o el sostenimiento, hoy decía al inicio, la autogestión de estas experiencias desde ese lugar. Y me parece que no es un hecho menor. Digo, el pensarnos en forma autogestiva, en pensarnos no dependiendo del Estado, sino empezar a pensar formas de asociarnos con el Estado y no perder la autonomía que de alguna manera nos hace presentes en cada uno de los territorios. Me parece que también es un tema a destacar. Hago un paréntesis. La mayoría debe saber que, bueno, el artículo 13 y 14 da respuesta a un sistema único de enseñanza en el cual hay 3 gestiones. Y hay 2 artículos que quizás después en el conversatorio podemos charlar, que es el artículo 90 y 140, que todavía estas experiencias necesitan seguir, bueno, necesitamos del Estado respuestas a esos artículos que en un momento se crearon, pero todavía están ahí esperando, bueno, que se pongan en acción, y es algo que esta federación y la asociación venimos dando más que respuestas, muchas preguntas al Estado y esperando del Estado. Obviamente, cuando hablo del Estado también hablo de distintos estados, digo, no es el mismo Estado en el cual dio nacimiento y visibilización de esas experiencias, sino al Estado que nos dejó hace 4 años atrás, que, bueno, opacó y nos puso, bueno, por debajo de la mesa el empuje, la potencia que tiene estas experiencias. Y volviendo a la economía social y solidaria del cooperativismo, que seguramente acá en esta mesa está Pascual y él podrá también profundizar mucho más de eso, me parece que quiero rescatar que esas prácticas del cooperativismo, de la solidaridad, esos valores que buscamos, tienen que ver y tienen que atravesarse en las prácticas docentes, que sería la tercera dimensión que me parece a mí sumamente importante. Por un lado hay un territorio donde nos aloja, donde queremos transformarlo. Por otro lado hay una ideología que de alguna manera nosotros buscamos en este sentido. Y la tercera dimensión sería de qué manera esas 2 dimensiones se hacen carne en las prácticas pedagógicas. Digo, porque si no, nos quedamos en lo teórico, que siempre está bueno para pensar la práctica, pero no detenernos solamente en lo teórico. Entonces, ¿cómo esa ideología que pugnamos de una educación transformadora, no reproductivista, dónde está esa ideología del cooperativismo, del asociativismo, de la solidaridad? Nuestros compañeros y compañeras docentes lo pueden poner en práctica en lo pedagógico, y cómo también alojamos las miradas y los saberes que pueden tener esas comunidades, porque también, de alguna manera, si nos hacemos con las comunidades también tienen que ser parte en estos procesos. Y cada experiencia, como bien decían, es heterogénea y tiene, de alguna manera, un entramado donde la comunidad forma parte de esas construcciones. Digo, acá hay cooperativas de trabajo, que son los trabajadores que se cooperativizan para generar una escuela. Hay bachilleratos populares con toda la impronta y la variedad que hay de los bachilleratos populares. Hay fundaciones que en su momento de que el país quebraba, tomaron la iniciativa de decir, bueno, nosotros no quebramos y nos reinventamos de alguna manera y encontramos esa figura para seguir entendiendo que la educación es un derecho y que en el sector donde estamos alojados no puede faltar la escuela. Y de alguna manera esas prácticas, me parece que esa ideología tiene que estar en la práctica pedagógica. Y lo cooperativo también. Digo, las cooperativas escolares que se han formado en varias de nuestras instituciones son una forma de que los chicos y las chicas puedan no solamente vivir la parte cooperativa desde la teoría, sino que la hagan parte de las prácticas cotidianas. Y me parece que eso es un punto muy importante. Quiero decir esto también y subrayar, nos sentimos parte de la educación pública. Cuando decían hay un reconocimiento, somos parte de la educación pública. Y eso, ¿por qué lo remarco? Porque en muchas de las provincias del país, hoy hay 2 tipos de gestiones, la gestión estatal y la gestión privada. Y si hay algo que nos destaca a nosotros es que nosotros no perseguimos fines de lucro. Entonces, nunca podemos estar cercanos a la educación como una mercancía. Si nosotros nos entendemos a la educación como un derecho, obviamente con diferencias, con diálogos, con controversias, con tensiones que podemos tener a veces con la conformación o con el sistema educativo escolar, pero también entendemos, y esto es importante, y con esto quiero también
no seguir y podemos retomar después para darle lugar a otros compañeros. Nos sentimos que es necesario que el Estado pueda visibilizar estas experiencias, que le pueda dar el mismo lugar que tienen las estatales, que tienen las privadas, y que las escuelas de gestión social son un tercer tipo de gestión que tiene una historia, como dijimos, y me parece que tiene mucho que aportar al sistema educativo escolar, porque hay muchas experiencias que de alguna forma rescatan lo esencial, digo, desde dónde nació la educación, digo, porque el sistema educativo trae a las comunidades, trae a los estudiantes como parte de la construcción de los conocimientos, que seguramente hay escuelas estatales que lo vienen haciendo, seguramente, y quizás hay escuelas privadas que también, pero esta tercera forma de autogestionarse, de pensarse dentro de la educación formal también, que eso es algo importante también. Nosotros creemos que el sujeto a transformar está en la educación formal y tomamos la educación formal como un lugar donde esas experiencias del cooperativismo, asociativismo, de la educación popular, deben ser transformadoras también en la educación formal. Podría decir más cosas, podría agregar algo más, pero me interesa, y en cada conversatorio que uno participa, seguramente va a haber preguntas, va a haber inquietudes o algo que no se clarificó, y quiero también ceder la palabra a Laura, a Cristina, a Pascual, y que se puedan explayar también en esto, pero quería marcar esas tres dimensiones que me parecen importantes y que entiendo que cada uno y cada una de ellas que van a hablar ahora se van a encontrar identificadas, aunque sean algunas de ellas. Esa idea de un no modelo, no hay un modelo definido de estas escuelas, sino que es un modelo que se va construyendo, tiene algo que nos representa y que hoy intenta construir un colectivo, intenta construir un común a partir de estas heterogeneidades, pero con ciertos puntos en común y ciertas miradas que de alguna manera hoy nos abrazan y nos buscan como una forma de tercer gestión en el sistema educativo. Así que muchas gracias